nombre es Luis Costa, yo soy director de consultoría en Deuman. Nos ha tocado lidiar desde el mundo del financiamiento, tanto desde la demanda como desde la oferta, o sea, generando estrategias para financiar acciones climáticas, acciones de circularidad en muchos países de la región, en empresas, y también desde el lado financiero, tratando de apoyar a las bancas locales en el diseño de nuevos productos financieros que puedan acercar a ese desafío de acercar la oferta a la demanda. Algunos mensajes previos. Claramente el financiamiento sostenible es tremendamente relevante para cumplir con los compromisos globales de sustentabilidad. Eso es lo primero. Hemos visto en este día y medio muchísimos avances en la generación de hojas de ruta, por ejemplo, la propia taxonomía, cuyo principal usuario es el sector financiero, de manera de alinear y de reconocer actividades económicas medioambientalmente sostenibles en un proceso dinámico, en un proceso que debe irse fortaleciendo en el tiempo, pero desde la planificación. Y el gran desafío que ayer también alguien mencionó en una de sus intervenciones es pasar a la implementación. Y en la implementación el financiamiento es clave, es uno de los pilares fundamentales para poder financiar y ejecutar las iniciativas, proyectos, iniciativas que permitan cumplir con los objetivos de circularidad en este caso particular. Dicho eso, voy a nombrar algunos de los desafíos que en nuestra experiencia hemos identificado respecto de el financiamiento en esta línea. Primero, la necesidad siempre de generar condiciones habilitantes que alineen la oferta financiera con la demanda real, de manera de promover la rentabilidad y la sostenibilidad de los proyectos. Si no, los proyectos no son rentables, no hay financiamiento. Hay que ver cómo se consigue ese alineamiento. Luego, la falta de acceso a financiamiento con condiciones favorables para proyectos de innovación en la circularidad. Para la circularidad la innovación es absolutamente clave y relevante, y particularmente desde el mundo de las MIPYMES y desde los emprendedores. Hemos visto ayer en una ronda de negocios cómo muchos emprendedores de este país estaban tratando de generar las alianzas que les permitan seguir creciendo. El marco fiscal también es relevante, un marco regulatorio que incluye incentivos económicos, beneficios tributarios, incluso sanciones a quienes que permitan favorecer la inversión en modelos circulares. Estamos hablando de la responsabilidad extendida del productor, por ejemplo, que se mencionó en más de alguna oportunidad, y creo que es algo en la cual todos quienes participamos en estos desafíos, y creo que también es tremendamente relevante, es que los proyectos generen evidencia técnica, generen evidencia científica que permita derribar mitos y particularmente los riesgos que el sector financiero muchas veces identifica en estas iniciativas porque no las conoce, no sabe de sus resultados. Debemos tener claridad que los proyectos, las iniciativas requieren generar los flujos que permitan que estas inversiones, este financiamiento sea recuperado, y muchas veces esos beneficios no son tan solo económicos, son beneficios ecosistémicos, beneficios en calidad de vida, que cuesta valorar, y en ese desafío, bueno, estamos todos. Y para dar respuesta a estos desafíos contamos con un tremendo panel, un panel de lujo, que nos va a presentar distintas miradas, distintas perspectivas, desde distintos roles, y sus comentarios nos van a permitir identificar esas condiciones habilitantes que necesitamos para lograr financiar proyectos innovadores de alta circularidad. Y vamos a ver cómo las instituciones financieras pueden jugar un papel relevante en este proceso. Vuelvo a repetir, nos acompaña Rosanía Arias, de la Coordinación de Dirección de Mecanismos Financieros,
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dalma Hernández, gerenta de Banca Social, Porfirio, que se repite y se va a seguir repitiendo en la jornada, desde los ejecutores, los que implementan proyectos, la demanda por financiamiento, y también nos acompaña Frida Ruiz, representante del IFC, que participó activamente en la generación de la taxonomía. Así que bueno, y quiero partir contigo, Frida. Vamos a tratar de hacer 2 rondas de preguntas. No quiero limitarlos, pero los limito en tiempo porque es necesario. Tenemos el gran desafío de terminar, ojalá antes de las 2 de la tarde. Yo creo que nos vamos a pasar unos 10 minutos, pero por favor tengan paciencia, que es súper relevante lo que vamos a escuchar acá de parte de nuestros panelistas. Bueno, Frida, todos conocemos el trabajo que el IFC viene hace mucho, mucho tiempo ya desarrollando en la región, en la República Dominicana también. Y te quería consultar respecto de, bueno, cuáles son estos nuevos instrumentos, estos mecanismos financieros innovadores en los cuales ha venido trabajando la Corporación Financiera Internacional. Claro que sí. Primero agradecer por la invitación. Yo recuerdo que el año pasado estuve en este mismo evento, ya es hace un año, desde que llegué al país, y me da mucho gusto que continúe esta discusión y que se avance en este tema que es tan importante. Y ahí quería poner un poco en contexto 3 grandes espacios de trabajo de innovación, diría yo, lo que se ha hecho y lo que se está haciendo hacia adelante. La primera, yo creo que es importante resaltar todo este tema del marco regulatorio, todo el tema de las políticas, los lineamientos, que son importantes porque constituyen la base del lenguaje, la base de la clasificación de inversiones susceptibles a ser inversiones verdes. Ahorita vamos a hablar de otro tipo de inversiones como azules. Pero ese marco normativo, esas políticas son importantísimas, y IFC ha trabajado mucho, no solo IFC, han habido varios stakeholders que han estado también trabajando esto. Se ha hecho mucho, por ejemplo, en la guía de los bonos verdes, guías de endeudamiento verde. IFC ha trabajado también lo que es lineamientos para el financiamiento azul, algunos principios para identificar qué actividades pueden ser elegibles para ese tipo de financiamiento. Lo más último fue el trabajo de los lineamientos para lo que es la biodiversidad, ¿no? Entonces, esto es importante porque luego nos lleva al segundo campo de acción que permite la innovación, que han sido todos estos emisiones de deuda o de bonos temáticos, ¿no? Sin este marco regulatorio no se podría invertir, no se podría innovar en estos tipos de instrumentos. Entonces, creo que eso es importante acotar. La taxonomía es parte de este marco regulatorio, lo comentaba Niet, un poco el trabajo que se ha tenido, que es un camino, no es un camino con fin, es un camino continuo, ¿no? Entonces, ese es un área de acción. La otra área de acción es luego cómo aterrizamos este marco regulatorio dentro de los portafolios de las instituciones financieras y dentro del sector real, ¿no? Y en cuanto a las instituciones financieras, IFC ha trabajado mucho este tema en la región para poder aterrizar y llevar ya de manera concreta a la identificación de los portafolios verdes, portafolios azules de las instituciones financieras, ¿no? Porque finalmente, no sé si saben, pero de cada, más o menos el 70% de las transacciones que van al financiamiento sostenible pasa por el sector financiero. Entonces, tenemos que trabajar con el sector financiero. Hablábamos justamente con Dalma sobre el rol de ese sector para poder canalizar estas inversiones. Entonces, eso lo tenemos que seguir haciendo y tenemos que aterrizar. Entonces, yo creo que ahí se puede dar también un trabajo más profundo en seguir yendo de la mano con las instituciones financieras para identificar estos portafolios que pueden ser susceptibles de financiamiento verde, azul. Y yo diría luego que ya entramos a la parte de instrumentos y ahí, digamos, IFC ha tratado de salir un poco también de la financiación tradicional, ¿no? Yendo un poco ya al momento de la preinversión, antes de que la inversión pase. ¿Y por qué eso es importante? Lo mencionaban también en la mañana, lo mencionaba el ministro, este tema del cambio climático, eso termina siendo un riesgo para cualquier actividad, para cualquier proyecto, ¿no? Hemos visto el tema del sargazo, cómo ha contribuido a impactar el sector de energía. Entonces, si uno a priori empieza a implementar estas actividades y no toma en cuenta estos riesgos y no los mide, no los gestiona, la inversión puede ser impactada. Entonces, estos fondos de preinversión justamente van a ayudar a este sector real a reducir el costo, porque compartimos el costo de inversión con las
con los sponsors que están realizando esos proyectos, para que eventualmente, si se llega a ver la viabilidad de ese proyecto, pues entramos juntos a una inversión, ¿no? Eso es algo novedoso para IFC, no solíamos trabajar así, lo hemos trabajado en los últimos años y está teniendo mucho apetito. Y yo diría que el segundo núcleo de actividad, de digamos financiamientos innovadores, también tiene que ver con cómo vinculamos los incentivos financieros con la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo mejoramos los términos financieros de una actividad si es que el proyecto, el sponsor, termina llegando a cumplir ciertos objetivos de sostenibilidad que se trazan ellos mismos, ¿no? Entonces, conectar los estándares, los indicadores, los objetivos, incentivar a que se lleguen esos objetivos de sostenibilidad versus mejorar la estructuración de inversión. Esto es la deuda, los financiamientos vinculados a la sostenibilidad, que así se llama, ¿no? Y lo estábamos viendo, lo veíamos en la mañana con la presentación de Iberostar, que está haciendo un trabajo muy interesante. El objetivo de sostenibilidad puede ser desde tener una certificación hasta tener una hoja de ruta específica para descarbonizar, dependiendo del sector. Y esto es importante reconocerlo, ¿no? Entonces, este es otro proyecto innovador que a medida que uno va logrando esos objetivos y poniéndose, digamos, mano a mano a trabajar en esos objetivos de sostenibilidad, la parte financiera puede ser mejorada. Entonces, yo diría que hay todavía mucho por hacer, pero estos tres campos de acción, todo el marco normativo, trabajar con el sector financiero y los instrumentos de preinversión y de financiamiento vinculados a la sostenibilidad nos permiten avanzar un poco en la innovación de la financiación sostenible. Así es, el ecosistema financiero debe nutrirse de los apoyos de muchos otros sectores, es una combinación de esfuerzos, el normativo es uno, si no están las normas claras, los incentivos, finalmente compartir un poco el riesgo, apostar, fondos de capital de riesgo en algunos momentos, el apoyo de la banca multilateral, la banca segundo piso, bueno, se han nombrado muchas cosas muy orientadoras, bueno, voy a pasar a Rosario. ¿Sí? Bueno, sabemos que la economía circular es un medio para acelerar la acción climática, lo hemos discutido largamente estas jornadas, y dado tu rol en la coordinación de mecanismos financieros del Ministerio, te quería preguntar y que nos cuentes cómo se relaciona o cómo contribuye la economía circular con las estrategias nacionales de financiamiento climático. Sí, gracias, de verdad que un placer estar aquí y yo creo que el tema es súper oportuno y demasiado importante traerlo a la mesa y conversarlo. Porque cuando hablamos de las estrategias nacionales de financiamiento climático y República Dominicana desde el Ministerio, estamos ya en la socialización de nuestra estrategia nacional de financiamiento climático. Nos estamos reuniendo con actores y socios súper importantes para validar lo que tenemos aquí planteado. Existen estos instrumentos como son los bonos verdes o los bonos temáticos, que yo creo que son uno de los principales que nos permiten avanzar en la acción climática de nuestro país. Yo creo que para nadie es un secreto que como la cooperación financiera no reembolsable para República Dominicana ha disminuido a través de los tiempos. Los principales fondos climáticos globales también han estado implementando el approach de blended finance, o sea, ya no estamos recibiendo tantas subvenciones, tantos subsidios. Estamos entonces teniendo que apalancarnos con créditos o préstamos internacionales. Entonces, en ese marco, en ese contexto, entiendo que la República Dominicana y bajo el liderazgo de nuestro ministro Paine estamos acercándonos mucho al sector financiero, a las instituciones financieras, a la Asociación de Bancos de la República Dominicana, impulsando estos instrumentos, como decía bien Anet, la taxonomía, que es un habilitador de todas esas emisiones de bonos verdes. Lamentablemente, sin una taxonomía que nos diga qué es qué y qué no es qué, no hubiera sido posible. Entonces, y en base a ese sentido, este instrumento de bono verde, que son aquellos que no pueden ser sugeridos en varias partes o responden y previenen contaminación. Pueden hacer también productos o pueden ser empresas o nuevas tecnologías que nos permitan alcanzar economía circular. Entonces, en ese sentido, entiendo que los bonos verdes temáticos son una de las principales estrategias que todos los países deben insertar en sus estrategias de financiamiento. Y yo entiendo que tal vez para cerrar mi intervención, en aras de respetar el tiempo que nos han instruido la organización,
cierro con una cifra de esta pregunta, y es que en el 2023 el 8% de manera global de todos los bonos emitidos fueron verdes. Entonces, yo creo que la tendencia es clara de que nos estamos moviendo hacia un financiamiento climático más sostenible, y los países del sur global y República Dominicana también, como un país sumamente afectado, parte de los SIDS, Small Development Island States, que vemos afectados por todos los eventos climáticos extremos, estamos caminando hacia esa misma dirección. Así que creo que es sumamente importante y oportunante. Gracias. Muy importante, muchas gracias. Es muy importante escucharte y ver. Nosotros en nuestros apoyos, particularmente al sector financiero de primer piso en los países de nuestra región, nos encanta mostrarles benchmark, mostrarles qué están haciendo los otros, cuáles son las tendencias, y la verdad, cada vez que hacemos uno nuevo, se emitió este nuevo bono verde, un bono sostenible, un bono temático, avanzó tal país, y eso genera un norte, o un sur, dependiendo de dónde estemos, pero genera hacia dónde debe dirigir la mirada la institución y cómo ir acomodando sus productos a las necesidades de sostenibilidad que tienen nuestros países, que tienen nuestros sectores productivos. Y en esa misma línea voy a pasar a Dalma una pregunta así muy directa, muy breve. ¿Qué falta? ¿Qué falta a la banca nacional para movilizar más financiamiento sostenible en el país, hacia la economía local, real? Ahora sí. Ante todo, agradecer por la invitación al maravilloso equipo de Dewman y a los maravillosos panelistas que me acompañan aquí. Yo quiero empezar diciendo que ya no estamos en panel en lo que empezamos desde cero, que hay que avanzar, que hay que hablar, que hay que formar mesa. Ya nosotros tenemos taxonomía, lo presentó Arniete. Ya tenemos todo el tema de la guía de bonos temáticos que mencionaba también Frida. Nosotros desde la banca firmamos nuestro protocolo verde, lo firmaron todos nuestros bancos. Ese mismo día firmamos una carta por la sostenibilidad con el CONEP, o sea que tenemos al lado del sector real también trabajando en todos estos temas. Pero hay un tema que sí tenemos y que no va a parar, y yo sé que yo siempre lo voy a seguir diciendo, que es el tema de crear capacidades. Mientras se va desarrollando el mercado, asimismo se van demandando nuevos conocimientos. Entonces siempre todo el tema de crear capacidades, sobre todo en este tema de financiamiento de economía circular, va a estar presente. Todo el tema de valoración de residuos, todo el tema de eficiencia. La idea de nosotros siempre va a ser, desde la ABA, que todos los bancos cuenten con las herramientas necesarias para financiar la economía circular desde su modelo de negocio, no inventando las ruedas. Y está el tema de la creación de capacidades. También tenemos todo esto, esta creación de capacidades alineada con herramientas estandarizadas para que el impacto lo podamos medir a través de todas las instituciones de manera uniforme. Y todo el tema de alianzas, no me canso de decirlo, y con Frida hemos visto lo poderoso que es trabajar sector público, privado, organismos internacionales, multilaterales, con toda su experiencia regional. De verdad que se traduce en impacto real para la población y para los negocios. Bueno, vemos cómo es tremendamente relevante acompañar los procesos con capacidades, si no las cosas no funcionan. No es un tema, lo vimos en la taxonomía, tú también, Aniet, lo mencionaste. Y claro, el sector financiero tiene que conocer de los proyectos, tiene que conocer los conceptos detrás de la economía circular, en este caso, de la sostenibilidad, y me consta que es un hecho que eso está pasando en la banca. Hay programas internacionales que están apostando porque eso suceda en la banca en todos los países de la región y del mundo en general. Así que creo que es algo que tiene que ir pasando y va a ir favoreciendo, agilizando los procesos, identificando los mecanismos financieros pertinentes para hacerse cargo de ciertos riesgos asociados a los distintos tipos de proyectos. Y de proyectos me quiero pasar a Porfirio, tú que los implementas, que estás en los proyectos de circularidad.
Vimos en el panel anterior que, bueno, hay un fondo, uno postula, hay una cooperación, pero es, te diría, la vía primaria para financiar estos proyectos. Normalmente la cooperación es quien parte, quien va sembrando para que después se genere en el mercado el financiamiento tradicional de un mercado financiero. Y te quería preguntar, respecto de los proyectos de circularidad, ¿qué se requiere con mayor urgencia o qué parte del financiamiento para lograr la escalabilidad? Porque nosotros estamos hablando de proyectos que parten, que generan, que demuestran, pero queremos que escalen y que generen el impacto que uno busca transversal en los sectores económicos. Hola de nuevo. Mira, ya nosotros tenemos ya a esta altura, pasamos los 15 años desarrollando productos y servicios ecológicos y venimos con una cola de procesos, ¿verdad? Sin embargo, puedo decirte con total transparencia que, número uno, el momento más adecuado donde se necesita inversión es justo cuando se tiene tracción, cuando hemos demostrado que el producto tiene una necesidad, que el cliente está necesitando ese requerimiento, y es entonces en el momento donde esa liquidez se requiere. Sin embargo, a pesar de que ya hoy en los últimos 5 años quizá hemos avanzado en términos financieros y de oportunidades económicas con fondos de cooperación, grants y todo esto, sin embargo sigue habiendo oportunidades para las micro y pequeñas empresas, donde el proceso de acceso a financiamiento, a pesar de tener un proceso de tracción claro, a pesar de tener productos buenos, validados, poder acceder a esta cadena financiera para poder escalar estos procesos sigue siendo un reto. Al mismo tiempo, los procesos normativos, muchas veces empresas, en este caso de corte ambiental, que hacen algún tipo de recuperación de residuos, de transformación de residuos, que están bien medidos, que están bien trazables, sin embargo, están en ese proceso de crecimiento y en ese proceso de organización. Muchas veces se les complejiza todo el proceso normativo o encuentran muchas puertas cerradas para poderse formalizar, pedir permisología y poder entrar sus servicios y productos dentro de la normalidad y la legalidad, y eso entonces hace que no puedan ampliar su negocio, que no puedan ofrecer su producto a nuevos clientes, y por ende ese crecimiento se empieza a ralentizar. Cuando vemos esto de cara a que el 80% de la empleomanía nacional la manejan las MIPYMES, entonces tenemos obviamente un embudo que no permite que haya un desarrollo motor importante. Si tuviéramos esos procesos mucho más fluidos y mucho más transparentes, mucho más simplificados, claro, con demostración, con hitos, con informes demostrables, entonces definitivamente lo mucho que hemos avanzado en los 5 años, pudiéramos lograrlo en los próximos 2 años o 3 años, mucho más de un 100%. O sea que existen esos retos, hemos avanzado mucho, pero aún hay muchas puertas sencillas, que no son tan complejas, que son más de facilitar el proceso, que son mucho más de habilitar los mecanismos para que realmente lleguen a esos proyectos que hacen cosas potables y que son medibles, que reúnen condiciones, pero que necesitan de ese impulso y apoyo del mismo sistema. Yo quiero vamos a romper las reglas. Yo quiero aportar algo a la intervención de Porfirio, muy atinada, que es que completamente de acuerdo en todas esas barreras que están enfrentando las MIPYMES actualmente, y es muy importante hablar de ellas, porque son más del 89% de tejido productivo de aquí más del 98% de tejido productivo de aquí del país. Entonces, actualmente, nosotros desde la banca hemos visto una brecha de educación muy grande en la MIPYME, y lo hemos visto en la demanda de los productos financieros, brecha de educación financiera, porque la MIPYME está accediendo a productos financieros, por ejemplo, personales, en vez de acceder a uno comercial, pero lo que pasa es el alto nivel de informalidad. Lo que falta aquí en el país para incluir financieramente, la mayoría son MIPYMES, y por eso se está trabajando en varios esquemas para apoyarlas
pero que relacionados, por ejemplo, con una ley de monotributo, que en un solo pago puedan cubrir la mayor parte de sus impuestos. Se está trabajando, el gobierno realizó todo el sistema de garantías mobiliarias, se está haciendo lobby para una ley de factoring, una ley de leasing, una ley de sociedad de garantías. También desde la ABA nosotros estamos trabajando en un hub de servicios no financieros para la MIPYME, que no solamente desde la ABA, sino desde una coalición público-privada que incluye al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que incluye al Ministerio de la Mujer, que incluye Superintendencia de Bancos, Banco Central, etcétera, en el que todas las iniciativas que son exitosas en el país relacionadas a MIPYME, pero están aisladas, cada una trabajando, estén todas en ese solo espacio y se le brinde a la MIPYME todas las rutas que necesitan, financiera, no financiera, y también de apoyo para el negocio, y no solamente rutas, sino también productos financieros, calculadoras, etcétera, y programas de apoyo que realmente impulsen su crecimiento, porque ese es el norte que tenemos que tener como país ahora mismo, que es cómo fortalecer la MIPYME, incluso hasta para el nivel corporativo. Al fortalecer la MIPYME se fortalece su cadena de valor. Entonces, lo vemos como un ganar-ganar para todos los sectores. Muy breve. Sí, muy breve. Aprovechando lo que dice nuestra compañera de la Asociación de Bancos, yo creo que sí tenemos esas oportunidades, pero creo que la madurez del sector financiero es importante y está en un punto donde permite que entre las empresas privadas de financiamiento y el Estado puedan crear un mecanismo y una estructura sencilla donde esas MIPYMES puedan tener, así como los fondos internacionales, y utilizando el ejemplo de ACE Facility, donde esos grants o esos apoyos financieros inician en $400,000 y hasta 2 millones. O sea, ¿por qué no empiezan en $1? ¿Por qué tú no haces nada con $1? Lo que sea que tú vayas a tener de impacto, pues mínimo tiene que ser $400,000 para que haga sentido en el objetivo. Entonces, en ese mismo sentido, se puede crear una estructura financiera donde a partir de una inversión de riesgo y de impacto que inicie desde y hasta unos fondos X, por decir algo, entre 500,000 y 2 millones de pesos, que esas microempresas puedan ser financiadas por el Estado, dígase los diferentes actores como Provipyme, Banco de Reserva, etcétera, y que luego de demostrada y salido de ese riesgo puedan entrar a la banca privada y que la banca, ya a partir de que tengan esa atracción y esa demostración financiera, pues puedan entonces seguir ampliando esto, y de esa manera el riesgo financiero se puede distribuir entre los actores y permitir que las MIPYME puedan seguir avanzando con una ruta clara de acuerdo a la necesidad que tengan. Bueno, tenemos acá hasta propuestas concretas de nuevos mecanismos. Te entiendo perfectamente hacia dónde vas. Voy a cambiar un poco el orden porque acá seguimos un hilo, pero surgen problemas como la formalidad, hay que tener eso claro. Estamos hablando que en la cadena de valor para la circularidad tenemos muchísimos actores y por lo tanto buscar estos mecanismos que puedan congregar y hacerse cargo de los diferentes tipos de proyectos que tienen que financiarse, los diferentes sujetos de los créditos que tienen que financiarse, es un tremendo desafío. Y quería pasar a ti, Rosaní, porque en esa línea se identifica que hay un riesgo en Dominicana respecto de escasez de materiales críticos y requisitos más estrictos para las exportaciones. ¿Qué cadenas de valor del país, acá ya hemos discutido de varias, ves tú que son más vulnerables a estos factores? ¿Y en cuáles el financiamiento circular sería clave para fortalecer su resiliencia y transformarlos? Mira, súper oportuna la pregunta, porque en el marco de la elaboración de nuestra Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, se hizo un levantamiento de priorización de los sectores claves que queríamos abordar con esa estrategia. Y para no aburrirnos del cuento, son como 10, pero entre esos se encuentran, creo que uno de los prioritarios para el país ahora mismo es el tema del sargazo, o sea, el manejo y el aprovechamiento de
de este problema que nos presenta ante el turismo y ante la energía. La agricultura sostenible también es uno de los sectores que hemos priorizado. Cómo hacemos un transporte más limpio, cómo podemos también la energía limpia y eficiente, el turismo sostenible. Como mencionaba el ministro en sus palabras, estamos proyectados a tener 11.6 millones de turistas, pero no estamos preparados para lidiar con el impacto ambiental y los residuos que esas visitas puedan causar. Entonces, y yo creo que en ese sentido nuestra estrategia es muy clara, porque todos estos sectores han sido priorizados en su relevancia del impacto de adaptación, de mitigación, tienen también una valoración de género y también se están alineados con nuestra aportación nacional determinante que hacemos ante las Naciones Unidas y su convención marco. Entonces, y tal vez si lo podemos aterrizar, entendiendo que en el tema de aterrizándolo en acciones y estas tecnologías que son claves. Tenemos las industrias de carbono, industrias de cemento que son altamente carbonizadas. Hay ya experiencias a nivel nacional de la industria cementera que tienen en su hoja de ruta cómo implementar acciones que puedan ayudarlos a reducir su emisión de carbono. El uso de residuos agrícolas también, que ahí Porfirio no voy a abundar mucho porque no es mi tema de expertise, pero cómo entonces podemos ir reutilizando esto, sí, ya si no vamos al tema, a la sectorial de la gestión de residuos sólidos, cómo podemos seguir impulsando proyectos de waste to energy, como tenemos la planta en San Pedro de Macorís. Entonces, ahí van entendiendo desde el ministerio y van apuntalando nuestros esfuerzos. En el tema del sargazo, la República Dominicana está liderando muy fuertemente en la política internacional para que en esta próxima convención marco de las Naciones Unidas que se va a dar en Belén pueda ser declarado el sargazo como una emergencia climática regional. No solamente afecta a República Dominicana, afecta a todos los países del Caribe. Y yo entiendo que una de las principales barreras que nos enfrentamos cuando estamos hablando con cooperantes y con donantes acerca del tema del sargazo es como que, bueno, es que el sargazo todavía no tiene una racional climática. Todavía no podemos determinar si el sargazo es causado realmente por el aumento de las temperaturas. Todavía no tenemos esas investigaciones científicas actualizadas. Entiendo que, y creo que es uno de los temas que pone un escollo cuando queremos impulsar proyectos de esta magnitud. Entonces, realmente esto, y sé que en el país tenemos varios esfuerzos ya, creo que hace como un mes estábamos viendo un climatón con apoyo de la cooperación alemana, y había variedades, o sea, muchísimos emprendimientos que estaban utilizando ya el sargazo, aparte de las más establecidas del mercado, como SOS Carbón, habían otros emprendimientos que sí estaban apostando a utilizar el sargazo como una herramienta y también como convertirlo en baldosas o en revestimientos decorativos en la construcción. Así que creo que hacia ahí van apuntalados nuestros esfuerzos de priorización de estos sectores. Da gusto escuchar todo el conocimiento que tienen claridad de cada sistema productivo, los desafíos en materia climática, en materia de circularidad, compromisos a nivel nacional, en EDC, también lo nombraste, así que bueno, vienen los planes de acción, de mitigación, de adaptación y el desafío de financiarlos, la estrategia de cómo financiarlo. Y dentro de esa estrategia, Frida, yo te quería preguntar, vimos la taxonomía, vimos cuál fue el proceso. Se han vivido varios procesos en la región, pero se cuentan con los dedos de una mano, no son todos los países, no son todos los países o sus sistemas productivos iguales, pero sí las taxonomías se basan en un comparativo de taxonomías de otros países, de otros mercados, de la Unión Europea, donde, sin embargo, cada sector productivo tiene sus particularidades y por lo tanto cuando uno habla de objetivos medioambientales primarios o secundarios, en este caso, en esta primera versión al menos, la economía circular surge como un objetivo secundario. Entonces yo te quería preguntar tu opinión respecto de cuánto realmente ayuda la taxonomía para canalizar financiamiento para actividades circulares, actividades sostenibles, y también tener una mirada de futuro, si es factible o ven factible en la próxima actualización de un proceso dinámico
incluir la economía circular como un objetivo primario dentro de la taxonomía de la República Dominicana? Bueno, pues sabes que yo antes cuando, no sé si les pasa a algunos acá, cuando se escuchaba el tema de la taxonomía, yo particularmente sonaba como algo muy efímero, ¿no? Y tu pregunta es, ¿qué tanto ayuda? Yo te voy a decir, después de toda la, digamos, la data que se ha visto, todo el trabajo que se ha hecho, no solo acá, sino también en otros países, en México, en Colombia, se lanzó, Centroamérica se está trabajando, acabamos de lanzar un acuerdo en el Caribe también para trabajar una taxonomía en el Caribe. Después de haber visto todas estas evoluciones, te puedo decir que la taxonomía es un instrumento poderoso que tiene el potencial para movilizar y alinear inversiones para las actividades sostenibles, ¿no? Entonces, cuando uno entra de lleno a ver cómo la taxonomía te vincula la demanda con la oferta de financiamiento y se traduce efectivamente en canalizar estos recursos, pues es poderosísimo, ¿no? Claro, es un camino que hemos empezado, es como, el panel se llama puentes, ¿no? Esta es como la base del puente, todavía no hemos terminado el puente. Entonces hay que seguirlo construyendo porque la capacidad es un tema, capacidades a nivel del sector financiero, pero también capacidades a nivel del sector real, porque ¿qué pasa cuando los bancos sacan los bonos, emiten los bonos o sacan productos verdes y luego no encuentran los proyectos para financiar y colocar estos recursos? Entonces, digamos, hay todo un camino por recorrer. Pero entonces eso respecto a la taxonomía, es poderosa, pero hay mucho por hacer. Y respecto al tema de la economía circular, la taxonomía ya incluye de alguna manera lo que es economía circular, no lo aborda con profundidad porque de alguna manera es transversal a varios sectores, ¿no? Y la taxonomía coge más o menos el 90% de las actividades que contribuyen a la emisión, ¿no? Que son los sectores de turismo, construcción, manufactura, agricultura, transporte. Entonces, lo que se va a hacer, y esto es sin hacer ningún spoiler, estamos avanzando, y creo que lo mencionó Aniet, en una fase 2. ¿Y por qué estamos avanzando en una fase 2? Porque vemos que todavía hay mucho por hacer y en esa fase 2 queremos aterrizar y darle este enfoque práctico con algunos pilotos, con algunos sectores que se van a ver, pero también abordar un poquito más el tema de la gestión de residuos, ¿no? Dentro de la taxonomía, así como el tema de agricultura. Entonces creo que eso es importante y lo que hasta ahora se ha manejado dentro de la taxonomía a nivel de economía circular es mirar este concepto de no hacer daño si estamos trabajando en una actividad que puede ser catalogada como, digamos, verde o azul, que esa actividad, si bien contribuye a un objetivo, no vaya a dañar a otro objetivo ambiental. Esa es como la visión, ¿no? Entonces, la fase 2 es ir un poquito más allá y básicamente lo que tenemos ahora es minimizar el residuo y maximizar el reuso y el reciclaje. Eso es lo que tenemos ahora. ¿Cómo vamos a una siguiente fase? Eso es lo que queremos ver. Pero entonces ahí nos toca trabajar todos de manera conjunta, ¿no? Porque esto no es un IFC, una multilateral que viene y dice, esa es la taxonomía, es cómo lo hacemos una realidad y cómo pasamos a la parte práctica, ¿no? Entonces, hay un trabajo por hacer, pero hay un potencial enorme por traducir esto en inversiones reales y en inversiones concretas para generar este círculo positivo de la economía circular, ¿no? Hay un poder tremendo ahí en la taxonomía. Excelente escucharte, Frida, y que venga hasta fase 2, esta continuidad, porque definitivamente es un instrumento que, si bien no es normativo, es súper orientador para las inversiones, súper orientador para el sector financiero. Todos podemos hablar de lo mismo y eso, claro, da más certezas y obviamente ayuda. Dalma, yo sé que algo ya comentaste respecto de algunas oportunidades de la banca comercial, pero quería profundizar un poquitito. ¿Cómo ves tú o hacia qué productos financieros más comerciales, más del día a día? Tú recién hablabas, muchas de las pymes o MIPYME optan por créditos personales y no comerciales para abordar desafíos de circularidad, para quizás compra de tecnología, etcétera. ¿Cómo ves tú alinear a la banca en eso? O sea, ¿qué existe hoy en día, Luis? La banca tiene productos financieros focalizados a sostenibilidad, todos nuestros bancos. Y algunos que se especializan más en MIPYME tienen más para MIPYME, otros para corporativo, etcétera. Y ¿qué también existe? Nuestros bancos tienen, como mencionaba Frida, todo el tema de varios de nuestros bancos, sus bonos temáticos para actividades específicamente que sean de sostenibilidad, etcétera.
Y también existen esquemas de blended finance en el que se financia no solamente a través del banco, sino a través de alguna línea de negocio de un organismo internacional, garantías, etcétera. También existen préstamos focalizados específicamente al sector verde que tienen características especiales, como que el banco te brinda asistencia técnica para la ejecución y también herramientas para medir la trazabilidad del impacto. Ahora, ¿qué es innovador? Por ejemplo, ahora mismo se está trabajando en un esquema, en un fondo de garantía, específicamente para mi pyme. Un fondo de garantía con una gaveta especial de cambio climático en el que estamos gobierno, sector privado, la banca está asumiendo el 50% de ese fondo y estamos trabajando con el BID Invest y con el BID, pero está abierto a que entre cualquier organismo internacional en ejecutar el fondo. El fondo no solamente tiene una ventana para cambio climático, sino también tiene una para vivienda social y tiene otra para capital humano y una de género. Es decir, que ahí la banca está participando y desde siempre a los bancos, el tema de economía circular, ya gracias a Dios que en el país no es algo nuevo, pero sí es algo que tenemos que juntarnos todos para poder seguirlo impulsando. Y desde 100% le digo que la banca está ahí desde que estén los proyectos bancables, porque como ustedes saben que es un sector extremadamente tradicional, que es extremadamente regulado, sí tiene requerimientos específicos para poder financiar ciertas actividades, pero si están los proyectos bancables, la banca está ahí 100% financiando. Genial. Fondos de garantía, incorporar la industria financiera no es solo los bancos, estamos hablando de los seguros, por ejemplo, y creo que la combinación de instrumentos puede lograr atender necesidades específicas y particulares. Y bueno, para ir cerrando el taller y volviendo bien específicamente quiero decir, el rol de la innovación, la investigación, el desarrollo para lograr los desafíos de circularidad es súper relevante. Hoy día nos encontramos ante grandes desafíos, uno incluso cuando habla de toneladas, de miles de toneladas de residuos, pero la necesidad de innovar en las etapas tempranas, por ejemplo, es súper relevante, más que irnos al final de la cadena. Y Porfirio, te quería preguntar una cosa, el rol de la investigación y el desarrollo, y otra cosa es, bueno, los desafíos de financiamiento que tiene la innovación en circularidad, porque no es algo fácil de convencer, ¿no? Bueno, la innovación pues es todo, ¿no? Y más de cara a la globalización, que se da por hecho que al tener tanta información accesible de todas las partes del mundo, pues se entiende que ya existe y que es simplemente acceder a ella. Sin embargo, la mayoría de propuestas que se hacen en cualquier otro lugar que no sea donde se va a aplicar requiere de adaptación, requiere de ajustes, y eso significa tiempo, esfuerzo y dinero. Eso quiere decir entonces que la investigación es fundamental para poder resolver los problemas locales, que puede ser iniciado desde cero, como una innovación y una investigación aplatanada al terreno, a las personas y al ambiente específico en el que se requiere, pero puede ser también una adaptación que venga desde otra innovación que ya estuvo probada bajo otros criterios. De cualquier manera, eso significa fondos, significa recursos, no solamente para acceder o desarrollar esta innovación o los procesos de investigación, sino también para dedicarle el tiempo a su desarrollo. Y es justamente uno de los mayores retos, ¿no? Hay un divorcio entre entender lo que es la adquisición de una innovación o su desarrollo y el tiempo para poder hacer pruebas de esto. Entonces, fundamental la innovación, sin eso no podemos realmente avanzar, y creo que eso está demostrado de todo lo que se ha desarrollado en los últimos 5 años, razón por la que República Dominicana al día de hoy es un referente en términos de sostenibilidad en diferentes ejes, en manejo de residuos orgánicos, ahora con el tema del sargazo, tema vidrio, tema plástico, es decir, estamos punteando como un referente en todo Centroamérica. ¿Pero por qué? Porque se ha invertido de una u otra forma en estos elementos de investigación, pero no necesariamente abierto a toda la cadena de desarrollo y de valor. Entonces,
es importante, y obviamente que el financiamiento para esto es poder demostrar y que se entienda que en estos agentes financiadores la importancia de cada tipo de idea, de cada tipo de actor, pero también identificar cuáles son esas fuentes de financiamiento blandas, porque obvio hay que entender la importancia que tiene la banca desde la óptica de la rentabilidad, porque es un negocio, pero hay que identificar cuáles son esos fondos que sin requerimientos de reembolso pueden apoyar a que ese riesgo de que no funcione esa innovación, de que esa aplicación no fue la que mejor se desarrolló, pueda entonces significar volver a iniciar o iterar a partir de ahí. Entonces esos fondos de cooperación, tenerlo mucho más claro para que esa innovación no se detenga, porque la falta de fondos entonces mata el emprendimiento. Bueno, muchas gracias. Creo que en la innovación está la solución, en la investigación está la solución. Definitivamente hay más riesgos ahí, pero hay también maneras de financiar ese riesgo, porque las cosas que resultan y se escalan finalmente son la solución definitiva a las problemáticas que estamos viendo de sostenibilidad, no solo de circularidad. Nos pasamos, no nos logramos. Creo que de esto podríamos hablar horas y surgirían quizás muchas cosas propositivas ya para ir incorporando, así que quiero agradecerle a los panelistas, quiero agradecerle a ustedes que han escuchado con mucha atención, les pido un aplauso para ellas y por supuesto.